Veníamos hablando de los 5 espíritus que atacan la iglesia. Yo sigo con mi serie, que la termino. Hablamos del primero, que era el espíritu de Jezabel, ¿cierto? Espíritu de control, dominio, bueno, ligado a los deseos engañosos, a los deseos de la carne, ligado a la brujería, al ocultismo. Ese es el espíritu de Jezabel. Hoy vamos a hablar del segundo. Por invitarle a que cierre sus ojos y podamos pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón en esta mañana. Espíritu de Dios, gracias por el privilegio de estar en tu casa. Tenemos la bendición de ser enseñados directamente por Dios al estar en su casa, instruidos por su Santo Espíritu. Recibimos en tu casa, Señor, la unción, el discernimiento, la sabiduría, la bendición. Y hoy en día podemos preparar, provocar nuestras bendiciones al estar cerca de ti, Jesús. Tú eres la garantía de nuestra vida abundante. Tú eres la garantía del éxito en todas las áreas de nuestra vida. Por eso nos sentimos felices de estar en tu casa, honrados de ser tus hijos, privilegiados de ser parte del pueblo tuyo que es la iglesia. ¿Dónde nos esconderíamos de ti, Señor? ¿A dónde huiríamos de tu presencia? Si subiéramos a lo más alto, ahí estás tú. Si bajáramos a lo más profundo, ahí estás tú. Tú nos rodeas con tu amor. Tú nos rodeas, Jesús. ¿A dónde huiré tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si estuviera en lo profundo, tú me encuentras. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si estuviera en lo profundo, tú me encuentras. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. Gracias, Señor. Recibe gloria en esta mañana, recibe honra en Cristo Jesús. ¿Y qué tal si le damos un aplauso de bienvenida al Espíritu Santo? Hoy quiero hablarle del segundo espíritu. Habíamos hablado de Jezabel, hoy vamos a hablar del espíritu de Absalón. Y vamos a aprender mucho. Porque, queridos, ¿cuál es la idea? Identificar esos espíritus que a veces, o rasgos de esos espíritus que se mueven en nosotros. Cordial saludo, ¿estamos grabando? Cordial saludo a las personas que nos están viendo online, en la transmisión online, que por algún motivo no pudieron estar hoy en la iglesia. Les bendecimos, un saludo muy especial y los esperamos pronto aquí en MCI Zipaquirá. Le decía, ¿cuál es la idea? El enemigo ataca a la iglesia desde los inicios de la iglesia primitiva con estos espíritus que a veces quieren entrar y tomar posesión. Las personas no lo identifican a veces, no se dan cuenta que están siendo usados por el enemigo, pero entran a hacer daño a la iglesia, a traer división, contienda, murmuración, bueno, tantas cosas que afectan la iglesia. La idea es identificarlo, confrontarlo y no dejar que ese espíritu esté en nosotros
¿Qué es lo que usted va a ver hoy? ¿Qué rasgos de Absalón hay en usted? La vez pasada me decía una señora: ay, pastora, ¿quién lo creyera? Yo soy Jezabel. Y le dije: ay, no digas eso. ¿Cómo se te ocurre? Tú no eres Jezabel. Y me dijo: bueno, pero tengo muchas cosas de Jezabel. Le dije: ah, bueno, eso es otra cosa. A veces hay rasgos del espíritu de Jezabel que quieren entrar, pero los vamos a identificar para quebrantarlos, confrontarlos y erradicarlos de nuestra vida, para que no hagan daño ni a su casa, ni a su vida, ni a su familia, pero tampoco a la iglesia. Amén. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia no son los pastores, tampoco el equipo de 12. La iglesia no es uno u otro ministerio. La iglesia somos todos, parte todos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que tenemos una organización dentro de la iglesia interna para que la iglesia crezca y se multiplique, ese es otro tema. Pero la iglesia de Dios somos todos. Amén. El espíritu de Absalón. Voy a tratar de ir rápidamente, usted va a ir bien conectado porque nos toca conocer toda la historia para entender cuál es el espíritu de Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 15. Del espíritu de Absalón. Segunda de Samuel 15, vamos a leer del 1 en adelante. Aconteció después de esto que Absalón hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey, que el rey era David su padre, y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas. Resalte eso. Mira, tus palabras son buenas y justas. Mira lo que le dice: mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Verso 7. Al cabo de 4 años. ¿Cuánto tiempo pasó? 4 años. Aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. El espíritu de Absalón es un espíritu de engaño y traición. Especialmente está enmarcado por la traición y el engaño. Lo vivió David con su propio hijo. Absalón era el hijo de David que traicionó a su padre, queriendo robar el corazón de todo el pueblo de Israel, inclinarlo hacia él para usurpar el trono de su padre. El espíritu de Absalón es un espíritu que quiere quitar el lugar a otro, es el espíritu que quiere traicionar, que quiere desobedecer, y opera en personas especialmente que se sienten, 1, descontentas o 2, ofendidas. Queridos, todos vamos a vivir en algún momento el descontento.
Todos vamos a pasar por la ofensa. ¿Lo vivimos fuera de la iglesia? Sí, tal vez todo el tiempo, pero también a veces lo vivimos dentro de la iglesia. Usted si no lo ha vivido, seguramente que va a pasar por eso y tiene que estar atento para que en esos momentos no entre en su corazón rasgos del espíritu de Absalón. Porque ¿qué pasa? Uno dentro de la iglesia vive el descontento. A veces, que no pasó esto, que no me tuvieron en cuenta, nadie me llamó, no me buscaron, no contaron conmigo, no me pusieron, no hicieron, como que siempre, generalmente uno está, hubieran hecho conmigo esto, hubieran hecho lo otro, me hubieran llamado, bueno, no sé, tiende uno a sentirse descontento. Con sus líderes, con sus consiervos, con sus pastores, con la iglesia, a veces pasa. También ofendido, porque no me celebraron el cumpleaños. No, me acuerdo una anécdota que le cuento, estando en la iglesia en Chía. Les estaba contando una anécdota de que en algún momento yo estaba, cuando era líder, empecé mi liderazgo en Bogotá, en la iglesia, en esta iglesia. Recuerdo que los líderes tenían por costumbre comprarnos un pastelito así pequeñito personal, nos ponían una velita y nos cantaban el cumpleaños y hacían una oración por nosotros en la célula cuando cumplíamos años, el que cumpliera. Entonces cuando venía el cumpleaños, uno era la emoción de irse para la célula, porque le iban a dar el pastelito personal con la velita, le iban a cantar el cumpleaños y uno anhelaba la oración de su líder. Pues nosotros así nos enseñaron, ¿no? Y uno anhelaba la oración, y para uno la oración de su líder era la voz de Dios y la bendición, como la bendición de Isaac con sus hijos. Entonces con las tribus, o la bendición cuando le da la bendición a cada uno de sus hijos y le da la bendición a José, de la bendición del líder para nosotros era lo máximo. Y resulta que un día nos fuimos, yo cumplí años y nos fuimos temprano. Yo le dije a Sandra, ay, vámonos temprano. Yo me arreglé en la emoción, no teníamos vehículo, entonces el bus, llegamos hasta el lugar en Transmilenio, nos bajamos, caminé hasta el lugar donde era la célula, pero yo iba emocionada porque era mi cumpleaños. Entonces me iban a cantar, iban a orar por mí, era un día de celebración. No, las mujeres somos todas emocionalistas, ¿no? Entonces, pues llegué a la célula, bueno, hola, ¿cómo están? Ubíquense, Bueno, empezó la célula, no hubo pastel. Dije yo, lo tienen reservado para el final. La sorpresa viene al final. Y yo dije, bueno, y espere, y se terminó. Bueno, Dios les bendiga, no sé qué, afánenle, no vaya a que los deje el bus. Y yo, mi pastel, y la oración, y el cumpleaños. No, nadie dijo nada, nadie se acordó. Yo pasaba más desapercibida porque como Sandro es tan sociable, así alborotado, siempre ha sido así. Entonces él es muy sociable, no pasaba desapercibido. Pues nadie se acordó de mi cumpleaños, ni los líderes. Y yo me fui triste para la casa esa noche y lloré delante de Dios. Dije, nadie me quiere, todos me odian. No dije eso, pero sí dije, nadie se acordó. Y me acosté triste, no lo puedo negar. Sandro, ay, mi amor, lo importante es que el Señor está con nosotros. Y yo, sí, amén. Bueno, y los hombres no le dan tanta importancia a veces a esas cosas, no sé, las mujeres así, hacemos el drama. Entonces me acosté y entonces le estaba contando en Chía eso y le dije, ¿a ustedes les ha pasado, alguna le ha pasado eso? Que de pronto su líder no se acordó del cumpleaños. Y levanta de la mano una de mis discípulas. Y yo la miré y yo, ay, Leti, ¿no te celebramos el cumpleaños? No, pastora. Y yo, ay, qué pena. Entonces el Espíritu Santo me habló, sí ve cómo le pasa a usted, le pasa a muchos. Y después le dije, Leti, ¿por qué no te celebré el cumpleaños? Nada te dije, no te felicité, no te llamé. ¿Por qué? Me dijo, pastora, porque cayó preciso en Navidad, yo cumplo en Navidad. Y esas 2 semanas los pastores como que no estuvimos en contacto y pues seguro se les olvidó. Y yo, ay, qué vergüenza. Y yo, ay, Señor, mira lo que le pasa a uno. Yo dije que testificando, y le había hecho lo mismo a una discípula. Entonces, a veces esas cositas hacen que nos sintamos pues descontentos, hacen que nos sintamos enfadados, hacen que nos sintamos ofendidos. Y ese es un estado, queridos, peligroso para que entre el espíritu de Absalón. Es peligroso. Usted como cristiano no se debe quedar en ese estado de ofensa, que viva ofendido con todos, porque eso va creciendo como una bola de nieve. Tampoco se debe quedar en el estado
de sentirse descontento. Pues conténtese a sí mismo, ¿cierto? Como que me dice la esposa, pastora, y yo le dije a mi esposo lo que no hizo bien, y se puso bravo conmigo, y le dije, tranquila, le tiene que pasar. ¿Cierto? Pues no se puede quedar descontento, se tiene que contentar. Digo yo, no nos podemos quedar descontentos, porque ese es un estado peligrosísimo para que entre el espíritu de Absalón. Que el espíritu de Absalón viene con traición, rebelión, odio, resentimiento, amargura y demás. Entonces, como cristianos no estaría bien, queridos, que nos quedemos ahí, que pasemos por ahí. Todos vamos a pasar por el descontento, todos vamos a pasar por la ofensa. Me gustaba que me decía tenía mi discípulo una costumbre, José Miguel, y me decía, pastora, yo no abrazo la ofensa. Y yo, amén. Y eso me gustaba, ese término me gusta. Yo no abrace la ofensa, hermano. Que algunos se quedan, abrazan la ofensa, la arrullan y se quedan ahí con la ofensa y eso les destruye. Entonces, las personas que tienen el espíritu de Absalón buscan seguidores. Acuérdese la historia, se la voy a decir a términos de hoy, de Absalón. Absalón sentía envidia de su padre, David. Absalón era el hijo del rey, era bendecido. Todos somos bendecidos. Yo me siento bendecida por ser hija de esta casa de Misión Carismática, ¿cierto? No tengo envidia con el pastor César y la pastora Claudia, me siento bendecida y beneficiada de ser hija. Es como la herencia que debe haber. Pero Absalón se sentía envidioso de su padre, se sentía ofendido con su padre porque él quería ser rey. Ahora todo esto le pasó también a David, porque usted sabe que David tuvo una debilidad en su vida moral y por eso asumió consecuencias duras con toda su familia, entre esas con Absalón, que lo persiguió y quería usurparle el trono. ¿Qué hacía Absalón, su hijo? Pues él sabía que venía, porque David tenía 2 olivos. Los líderes en la antigüedad que le hicieron bien al pueblo de Israel tenían la unción de gobierno y la unción espiritual. El olivo político y el olivo sacerdotal. Esos eran los buenos líderes, a diferencia de los de hoy. Por eso como cristianos sí debemos participar en política. Si usted mira la Biblia, los líderes de antes sí eran políticos y eran los que defendían las causas del pueblo de Israel, entre esos David. Entonces David, venía la gente con sus asuntos, algunos de gobierno y otros espirituales, a que él les atendiera en consejería, y venían de lejos, venían por un camino, la mayoría caminando. Absalón conocía ese camino. Entonces Absalón se paraba en el camino, en todo el camino por donde tenían que pasar, y les decía, no, espérate un momentico, ¿para dónde vas? No, es que tengo una causa que contarle a mi señor el rey. Ellos eran muy reverentes. No, pero pues ven, cuéntamela a mí. ¿Le ha pasado? Entonces cuéntamela a mí. Y los escuchaba sin ser ni su líder espiritual ni su rey. Y los escuchaba, no, tu causa, lo leímos, es justa y es buena. ¿Quién me diera la posibilidad de ser el rey? Ay, si yo fuera tu líder, yo sería diferente. Y una cosa que le dijo que me impacta, le dijo, el rey no te va a escuchar. Si yo fuera el rey, yo sí te escucharía. Y dije, wow, ese es el espíritu de Absalón, de traición, de engaño, de buscar hacer quedar mal al otro, de no guardarle la espalda a su padre. Porque queridos, entre cristianos deberíamos defendernos más, deberíamos apoyarnos más, no deberían haber entre nosotros contiendas, riñas, no deberíamos quedarnos en eso, que algunos se sienten mal con otros, que no se hablan, que a duras penas se saludan, que hay rencillas, que hay división, a veces competencia. Eso no debería pasar en la iglesia de Dios. Por eso tenemos que identificar el espíritu de Absalón y erradicarlo, no dejar que entre a los ministerios, porque el espíritu de Absalón entra para dividir, entra para polarizar, entra para destruir. Entonces eso les decía Absalón, si yo fuera el rey, yo sí esto, y el rey no te va a atender. Querido, ¿qué líder no quiere atender a sus discípulos? Generalmente no es así, pero uno también tiene que tener la sensibilidad de entender, como dice la pastora Claudia, tiempo y ocasión, que hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar, que hay una ocasión, hay una manera de hablar, hay un momento específico para hacerlo, y uno tiene que buscar ese momento y provocar esa bendición. Entonces
ellos venían por su bendición y Absalón los atajaba y no los dejaba pasar y les decía: el rey no te va a atender. Y me impacta porque inclusive ellos se querían arrodillar, porque ellos tenían por costumbre arrodillarse delante del rey, hacerle reverencia al rey, y se inclinaban y le besaban la mano. Y Absalón no los dejaba inclinarse, los abrazaba y él los besaba, como diciéndote: al rey te le tienes que inclinar, a mí no me tienes que rendir a idolatría, a mí no me tienes que rendir pleitesía. Tranquilo, antes yo te voy a abrazar a ti. Pero un falso amor, una falsa fraternidad. Se fingía interesarse por los problemas de ellos, pero de manera falsa, no real. No como lo hacía David, que se sentaba horas a escuchar al pueblo y a librar los problemas del uno, del otro, a tratar de darles un consejo de parte de Dios. Él quería ganar la aceptación. Absalón quería ganar el favor del pueblo para usurparle el trono a David. Así que el espíritu de Absalón es un espíritu fuerte, de división, es un espíritu fuerte que sabe el propósito es sacar la gente de la iglesia. El propósito es generar división y poner a los unos contra los otros, es poner carga contra especialmente los líderes, las personas de autoridad, los ancianos de la iglesia. El blanco del espíritu de Absalón son las personas de autoridad en la iglesia, los que están liderando un frente, los que tienen un lugar de autoridad en protocolo, en logística, en alabanza, en medios, en sonido, iluminación, en todos los lugares de autoridad. A ver cómo les hace quedar mal, cómo daña su imagen. Ese es el espíritu de Absalón. Se ha movido en la iglesia de generación en generación, haciendo quedar mal, tachando, dañando la imagen del otro. Entonces Absalón por eso fingía ese interés falso por la gente, que no era un interés genuino. ¿Cómo se manifiesta? Quiero enseñarle algunas cosas. Con ambición personal. Ambición personal. Queridos, ¿a qué me refiero con ambición personal? Hay quienes se dejan dominar por este espíritu y promueven, por ejemplo, una agenda personal. Tienen una agenda diferente a la agenda que tiene su iglesia, diferente a la agenda que tiene su líder o que tienen sus pastores. Entonces son las personas que generalmente opinan diferente, están en desacuerdo, piensan que pueden hacer las cosas de otra manera. Recuerdo que alguna vez me contaba Sandro, estaba en el consejo y siempre le criticaban y habían algunos que lo ofendían mucho con la iglesia. Entonces le decían: como usted es pastor, como usted le queda fácil, como, y todo el tiempo le estaban echando como esas sátiras, como usted tiene iglesia, como, y un día le dio mal genio santo, le dio mal genio y le dijo a ese concejal: mire, querido concejal, como usted tiene iglesia, como usted no sé qué, como, y dale con su cuento de la iglesia. Entonces le dijo Sandro: le voy a decir algo, yo llevo más de 20 años predicando la palabra de Dios, haciendo células, viajando a Bogotá, preparándome, capacitándome y trabajando en el reino de Dios. A mí la iglesia no me salió en un paquete de papas. Y si a usted le parece tan fácil, hágala. Yo dije: ay, ese señor nunca le volvió a nombrar la iglesia, nunca. Porque algunos con facilidad sienten la autoridad de juzgar lo que ni saben, de hablar de lo que ni les consta, de hablar de lo que no tienen ni idea, de calumniar, de murmurar, de hablar del líder. Y en eso nos toca ser cuidadosos. Siempre que uno tiene algo contra alguien, lo mejor es hablar con esa persona, porque obviamente que nos podemos sentir ofendidos, eso puede pasar. Nos podemos sentir mal por alguna cosa, pero se debe hablar en buenos términos, de buena manera. El Señor nos llama en su palabra a hablar siempre y a solucionar, pero que no nos quedemos en pleito ni nos quedemos en contienda. Le decía yo, el espíritu de Absalón promueve su propia agenda. Entonces, si el pastor dice que, los pastores dicen que la convención debe ser en mayo, va a ser de esta manera, no le parece. Yo no haría la convención así, yo la haría toda la semana presencial. ¿Por qué hacen una parte virtual, otra presencial? Generalmente está en desacuerdo, piensa diferente, tiene unos horarios diferentes. Entonces, por ejemplo, si la intercesión de la iglesia es los jueves
de 5 a 7 de la mañana. Todos deben estar en intercesión, deberíamos estar en intercesión los jueves de 5 a 7 de la mañana, a excepción de las personas que no viven en Zipaquirá, que les queda más fácil hacerla online. Entonces, hablaba con una señora hace un tiempo y me decía: pastora, no dije, tú eres una tremenda intercesora y no te volví a ver en intercesión. Me dijo: es que yo asisto a la de mi ministerio. Le dije: o sea, tú tienes una intercesión de tu ministerio. Sí. Le dije: ¿cuándo es? Tal día. Le dije: hablé con la líder y le dije: no, deben haber intercesiones diferentes a las que la iglesia motiva. ¿Por qué? Porque es generarle también más cosas a las personas diferentes a las que la iglesia programa. Entonces, queridos, la intercesión de la iglesia es los jueves a las 5 de la mañana. Hay algunos que por horario como que entran a trabajar muy temprano o viajan a Bogotá muy temprano y me han motivado a que hagamos la intercesión de la tarde nuevamente. Antes teníamos de mañana y de tarde. ¿Cuántos pueden en la tarde? Déjeme ver su mano en alto. ¿Cuántos pueden en la mañana? Como mitad y mitad. En la tarde la estábamos haciendo de 4:30 a 6:30. Los jueves se podría hacer así, o de 5 a 7 de la tarde. ¿Quiénes podrían en ese horario de 5 a 7 de la tarde? Los jueves. Muy bien. ¿Y en la mañana de 5 a 7? Bueno. ¿Y el resto? ¿No quiere intercesión? No se sabe, no responde. No sabe, no responde. Queridos, ¿no tendremos causas que poner delante del Señor? Muchas. Y hay cosas, mira, hay géneros que solamente salen con oración y ayuno. Así de que nos toca usar las armas que Dios nos ha dado y es la intercesión. ¿Qué tal si usted se convierte este año en un tremendo intercesor y gana esas peticiones que tiene en su corazón y trae la gloria de Dios este año a su casa a través de la oración? Pero en algún horario tiene que poder. No creo que no, ¿cierto? Entonces, bueno, motívese a estar en intercesión. Entonces le decía, a veces el espíritu de Absalón entra así disimuladamente a poner eso, agendas diferentes, pensamientos diferentes, cosas diferentes. Entonces la gente empieza a identificarse con estos líderes, porque si me entiende, y a ver, si yo fuera tu líder yo haría tal cosa. Mire, el sí, el mío no. Ese espíritu de Absalón, queridos, porque ¿quién pone las normas en la casa a los hijos? Pues el papá y la mamá. Y por más de que el papá y la mamá quieran, dígame si no es así, pues uno quiere ser amigo de los hijos, claro, y tener una buena relación, y qué lindo, pero siempre será el papá y la mamá, por más de que quiera ser amigo, porque usted va a ser el que pone las normas, el que pone la disciplina, el que dice los horarios, el que corrige al hijo, el que le enseña, el que le dice las cosas, es el papá, no el hijo al papá. Entonces es el papá al hijo, y por más de que sean amigos. Entonces a veces en el liderazgo pasa lo mismo. El líder, por más de que quiere ser amigo de sus discípulos, ¿quiénes son mis mejores amigas? Mi equipo de 12. Mi equipo de 12 generalmente son mis mejores amigos. Tengo muchos amigos en la iglesia que Dios me ha dado, gracias al Señor. Pero tenemos claras las cosas. Lo mismo debe pasar a veces con los discípulos. Cuando el discípulo sabe quién es su líder, pues sabe que puede contarle al otro, que el otro le va a decir alguna cosa, pero el que le va a dar la disciplina certera y le va a decir el consejo de parte del Señor generalmente es el líder. Nos conviene ubicarnos donde el Señor nos puso. Nos conviene quedarnos donde el Señor nos ubicó, porque por algo lo hizo. ¿Cierto que yo he estado en esta iglesia siempre? Nunca he tenido temporadas espirituales, nunca me he ido de la iglesia, nunca me he apartado del Señor, siempre he estado acá, he tratado de retener lo bueno y de esa manera he podido avanzar. Entonces yo le invito a que usted tenga ese espíritu, porque Absalón es un espíritu diferente, yo pienso diferente, no me parece, mi líder no me entiende, poner en consejería con otros líderes, buscar cambios de ministerio, como todas estas cosas a veces dejan ver rasgos del espíritu de Absalón en el corazón, que viene unido a competencia, que viene unido a contienda, que viene unido a la crítica, a la división que a veces se promueve dentro de la iglesia. Entonces nos toca tener cuidado con esto y nosotros no fomentarlo, sino identificarlo, confrontarlo y erradicarlo. Entonces no cargue su corazón. ¿Qué más trae el espíritu de Absalón? Falta de perdón. Falta de perdón. El espíritu de Absalón, queridos, viene unido a la falta de perdón. Ofensas no resueltas. Ofensas no resueltas que se convierten
en fortalezas. Cuando uno no perdona, ¿qué pasa? Empieza a haber resentimiento en el corazón. Cuando una ofensa no se soluciona, no se habla, empieza a haber rabia, rencor, resentimiento. Y fue lo que le pasó a Absalón con su hermano Amnón. Absalón tenía un hermano, se llamaba Amnón, otro de los hijos de David. Este hermano Amnón equivocadamente empezó a fijarse, a poner sus ojos en su medio hermana Tamar. Un día se finge enfermo, mire la estrategia, se finge enfermo, hace que ella venga a traerle comida y abusa de su medio hermana, abusa sexualmente de su medio hermana Tamar. Absalón, su hermano, se entera y se llena de rabia, pero como su corazón era malo, él empieza a pensar en matar a Amnón, su medio hermano. Segunda de Samuel capítulo 13 verso 22. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Segunda de Samuel 13, 22. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermano. Absalón se quedó con esa ofensa en el corazón. ¿Quién era el que debía haber corregido a Amnón? David, el papá, no el hermano. ¿Sí se da cuenta que es un espíritu feo? David debía haber corregido a Amnón. Tal vez Absalón haberle dicho, oiga, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? No sé, haberle llamado la atención como hermano. Pero el que ponía la disciplina debía haber sido David. Entonces fíjese cómo Absalón empieza a pensar lo malo. Dice que no le habló ni malo ni bueno. Nada le dijo, pero sí empezó a pensar en matarlo. ¿Qué era lo que debía haber hecho Absalón? Hablar con su hermano. Tal vez ir y hablar con su papá, pero no empezar a pensar en matarlo, que fue lo que empezó a pensar. Dice que no le habló ni malo ni bueno. Y me acordaba cuando hablábamos con Sandro, recién llegados a la iglesia, y me decía, ¿tienes algo? No, yo sé que te pasa algo, te veo rara. Nada. No, dime qué te pasa. Nada. Digo yo, me acordaba cuando leía la historia de Absalón, que nos dice la Biblia, no le dijo ni malo ni bueno a Amnón. Se quedó callado, pero lo aborrecía y empezó a pensar en matarlo. Segunda de Samuel 13, 26, 28. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Póngale el punto ahí. Absalón estaba pidiéndole permiso a David para hacer banquete, invitar a los esquiladores de sus hermanos, de Amnón, de todos sus hermanos, pero especialmente quería invitar a Amnón para matarlo. Absalón se fingió generoso. Ay, es que papá, bueno, ni siquiera le decía papá, le decía al rey, es que quiero hacer un banquete, hacer un festejo, que vengan mis hermanos, que vengan sus esquiladores, y yo hago banquete. Y el papá, que era sabio, David, le dijo, ¿para qué ese despilfarro de plata? ¿Para qué? ¿Y para qué quieres invitar a Amnón? Yo creo que David, no sé por qué, porque lo presentía, porque no le preguntó por ningún otro. Vamos a leerlo. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Porque él le dice que quiere que venga Amnón, ¿no? Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Verso 27. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, o sea, cuando esté borrachito. Fíjese el cuidado que hay que tener con el trago, no de papaya. Cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herida Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. ¿Qué les dijo? Ya lo invité, cuando lo vean así ya tomadito, lo matan, esfuércense, sean valientes, yo doy la orden y yo soy el hijo del rey. ¿Qué tenían que hacer pues los siervos? Pues caso. Entonces fíjese, él no solamente planeó el mal del otro, sino que desconoció la autoridad de David. Mira el verso 32. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto.
porque por mandato de Absalón, mire esto, por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por mandato de Absalón murió Amnón. O sea, ni siquiera David, su padre, iba a mandar matar a su propio hijo, porque el corazón de David no era ese. Y porque un padre, por más de que el hijo se porte mal, no lo desecha, no le hace daño, siempre va a buscar corregirlo, siempre lo amará a su hijo, así se porte mal, ¿cierto que sí? Entonces, desconocer la autoridad del padre, desconocer la autoridad espiritual, ese espíritu de independencia, ese es el espíritu de Absalón. ¿Sabe que hay personas que todo lo cuentan, pero hay cosas que no cuentan? Hay personas que son líder que esto, líder que lo otro, líder que para allí, pero cosas importantes no las hablan. Y cuando no las hablan es por algo. Porque uno siempre dice, líder, tengo este dinerito, quiero comprar mi casa, tengo este ahorro, usted cree, ayúdeme a orar para que pueda pagar el pago mensual al banco. Ay, no sé si hacer esto, ayúdeme a orar, me meto en este negocio o no me meto. Ayúdeme a orar, tengo a mi hijo como un poquito rebelde, ayúdeme a orar por esto, quiero hacer esto, como que siempre uno está como teniendo en cuenta esa cobertura espiritual que Dios le ha dado para muchas cosas. Pero hay algunos que callan silencio absoluto en algunas cosas y luego asumen consecuencias de eso. ¿Cuándo pidieron consejo? Entonces Absalón debía haber pedido consejo a David antes de tomar decisiones. Debía haber pedido consejo a su líder antes de pensar en matar a su hermano. Eso era algo descabellado. Actuó sin pensar en el daño que le causaba a David. Dice la Biblia que sus hermanos lo lloraron tremendamente, que lamentaron, dice en otra versión, a gritos la muerte de Amnón con todo lo que había hecho. Y dice la Biblia también que David lo lloraba todos los días. Cuando David se enteró de la muerte de su hijo, lo lloraba todos los días. Y pasaron 3 años y David pudo en su corazón perdonar a Absalón y lo estaba buscando para extenderle misericordia. Pero Absalón, por el contrario, quería dañar el testimonio de David. Entonces le cuento la historia, usted tiene que leerla todavía en Samuel, segunda de Samuel 16, 17, 18, bueno, desde el 13, 14, 15, 16, 17, 18, la historia de David, de sus hijos y todo lo que le pasó. Segunda de Samuel 16, 20 al 22. Entonces Absalón dijo a Ahitofel era el consejero del rey David: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre. Mira el consejo que le da este mal consejero. Llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que tú te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante todos los ojos de Israel, ante los ojos de todo Israel. O sea, ¿qué le hicieron los siervos? Una tienda, una carpa en el terrado, en el techo, en la azotea de donde estaban, y Absalón durmió con las concubinas de David su padre para avergonzarlo, para hacerlo quedar mal, para decir: yo tengo el poder, yo tengo la última palabra, vénganse conmigo. Pero el desenlace de Absalón fue tremendo, queridos, porque Absalón va ligado a la traición, Absalón va ligado a la rebeldía. El espíritu de Absalón es de albergar rabias y resentimientos en el corazón. El espíritu de Absalón no le gusta resolver las ofensas, le gusta quedarse ofendido, quedarse cargado, quedarse molesto. Y termina no solamente sembrado él, sino sembrando a un buen número de Absalones. Y se forman grupos de Absalones que se creen muy espirituales, más espirituales que todos. Nosotros sí hiciéramos, deberíamos hacer esto, en esta iglesia se debería hacer esto. Si yo fuera el pastor, no pintaría las paredes de negro. ¿Lo ha escuchado? Pero nosotros vivimos bajo cobertura, y por estudios de muchas cosas, esa es la opción, la decisión.
me compete a mí cuestionar si el pastor hizo bien o no, si estoy de acuerdo o no, o cómo lideramos esta iglesia, entonces aquí las paredes sí son de otro color. No, Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a hacer caso, y a usted también. El Señor nos llamó a obedecer y a vivir bajo autoridad. En eso hay bendición. Ahora, ¿a quién estamos obedeciendo? A Dios, a su palabra. Cuando tú obedeces la palabra de Dios y estás obedeciendo la enseñanza de Dios, pues el que escucha atentamente la voz de Dios y la guarda y la pone por obra, la bendición lo alcanza. No es solo escuchar, queridos hermanos, es obedecer, es poner por obra. Ahí es cuando la bendición nos alcanza. Y esa tiene que ser la meta en este año de la gloria de Dios. Esa tiene que ser, porque mire el final de Absalón. Segunda de Samuel 18, verso 8. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón se asustó, mire, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo se entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, o sea, de un árbol así frondoso. Y se le enredó la cabeza en la encina, se le enredó el cabello. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Mira lo que le pasa al que tiene espíritu de Absalón. Absalón, como es Dios, ¿no? Yo digo, tremendo. Uno lee la Biblia, es impresionante. Se subió en un mulo huyendo de su papá, porque pensaba, me va a matar. Como su corazón era malo, el que tiene corazón malo piensa lo malo. Entonces se subió en el mulo y arrancó. Y el mulo, yo digo que dirigido por Dios, se metió entre un bosque espeso, entre unos árboles frondosos, y se enredó a Absalón y quedó colgado del pelo en un árbol. Más adelante vino un siervo de David que sabía todo lo que David había hecho y vengó la causa de David, le enterró la espada y lo mató. Pero ¿quién lo colgó? Digo yo. Queridos, el final del espíritu de Absalón no es bueno. Hay quien dice, no me parece cómo se hacen las cosas, mejor me voy. Igual yo voy a tener a Dios porque yo tengo a Dios en mi corazón, y a donde yo vaya va a estar Dios conmigo. Ese es el comienzo de la caída. Porque efectivamente cuando se va los primeros días empieza a guardar algunas cosas, a acordarse de la palabra, pero luego se va enfriando el espíritu. Por eso el Señor dijo que todos nos congregáramos, que no nos dejáramos de congregar como algunos que tienen por costumbre no hacerlo. ¿Por qué? Porque somos vulnerables a volver a ser los mismos de antes, o peor, con 7 espíritus peores que antes. Entonces, ese es el comienzo. Luego viene la deserción, el bajar los brazos y todo lo demás que usted y yo conocemos de las personas que se han apartado del Señor. Siéntase feliz porque usted es remanente de Dios. Sé que estamos combatiendo todos el espíritu de Absalón, y por eso estamos acá, porque somos el remanente de Dios. ¿Cuántas personas han pasado por la iglesia? Muchas, muchas. Yo creería que Misión Carismática inclusive ha llenado muchas iglesias, porque el que no tiene espíritu, el que tiene el espíritu de Absalón, no se acomoda acá. No se acomoda porque él piensa diferente, porque no se sujeta a una autoridad, porque no quiere tener líder, porque le cuesta ser parte de un equipo, porque le cuesta sujetarse. Él quiere tener él quiere ser su propio líder, él quiere tener su propia dirección, él no quiere sujetarse a nadie. Así que esta iglesia es para las personas cristianas con un corazón noble y humilde, como usted y como yo, que aprendimos a vivir en obediencia. Y ese es un remanente, pero nosotros somos favorecidos porque somos parte de ese remanente bonito del Señor. Pero tenemos que seguir luchando contra el espíritu de Jezabel, contra el espíritu de Absalón y los otros 3 que me faltan. Puestos en pie. Quiero que usted mire el corazón de David. Termino con esto. Segunda de Samuel 18, 32 y 33. Mire la diferencia entre una persona con espíritu de Absalón y un cristiano.
Segunda de Samuel 18, 32, 33. El rey entonces dijo al etíope, estaba preguntando David por su hijo, porque David no sabía si se había muerto o no: ¿el joven Absalón está bien? El etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey entendió que lo habían matado. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, mire lo que decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Qué diferencia? Toda la vida del otro provocando el mal de su padre, usurparle el trono, la caída, pasar por encima de él, desautorizarlo, no tenerlo en cuenta, avergonzarlo públicamente. Y este David hasta el último día lloró a su hijo y lo amó. Así es el amor de Dios para contigo y conmigo, que a pesar de las muchas fallas, de los muchos errores, nunca nos descalifica. Siempre nos recibe, siempre nos acepta, llora por nuestros pecados y está ahí para restaurarnos. Ese es nuestro Dios. Pero también que el Señor nos guarde de tener este espíritu de rebeldía, este corazón malo, para atraer cizaña, sembrar contienda o división dentro de la iglesia. Amén. Levante sus manos al cielo. Padre, hoy en el nombre de Jesús pongo la vida de todos estos tus hijos que han venido hoy con la sencillez de su corazón, como dice la palabra, a recibir tu palabra. Hoy oro porque cualquier rasgo del espíritu de Absalón sea desarraigado de sus corazones. Resentimientos, odios, rabias que han venido al abrazar ofensas, al no superar la ofensa, el descontento que en algún momento tal vez hayan vivido dentro de la iglesia. Desarraiga, Señor, toda rabia, rencor, toda rebeldía, todo espíritu de traición. Que hoy tu sangre preciosa, la que brotó de tu cabeza en Getsemaní, lave y limpie nuestra mente y nuestro corazón de pensamientos incorrectos. Porque en ese lugar tú pudiste decir: no asumo la muerte de cruz. Pero tú dijiste: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Dice la Biblia que como cordero llevado al matadero, así fue Jesús. Enmudeció, calló, guardó silencio y llevó consigo la maldad de todos nosotros, el pecado de toda la humanidad, como oveja al matadero, siendo el Hijo de Dios, para darnos libertad, para que fuésemos libres de toda traición, de toda deslealtad, de toda infidelidad, de todo resentimiento, deseos de venganza, de toda deslealtad de nuestro corazón. Señor, tú dijiste: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, porque esto le agrada al Señor. Hermanos, Dios nos llamó a bendecirnos, que podamos orar los unos por los otros, que podamos hacernos caer en cuenta de nuestros errores con amor, que podamos soportarnos con paciencia, amarnos los unos a los otros con amor fraternal, o sea, como de familia, porque esto es agradable para Dios. Y todo espíritu se ha desarraigado de Absalón en la iglesia, en el corazón del liderazgo. En el nombre de Jesús, limpia, Señor, tu iglesia y desarraiga, echa fuera por tu preciosa sangre todo espíritu de Absalón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras esos rasgos que tenemos que erradicar y nos das la victoria por tu preciosa sangre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? ¿Tenemos alguien que venga hoy por primera vez? Que venga aquí adelante para hacer una oración. Venga aquí adelante, por favor. La persona que le invitó, si quiere, le puede acompañar. Venga aquí adelante. Me gustaría hacer una oración por aquellos que vienen por primera vez a la iglesia. Venga. Muy bien. Creo que hoy es un día
donde el Señor habla específicamente: bienvenido, bienvenidos, bienvenida, bienvenida, bienvenidos. Qué bueno, son nuestros invitados especiales el día de hoy. Bienvenido, bienvenidos, bienvenida. Sabe que el mundo hoy en día vive en medio de esto, de la traición, del engaño, de los resentimientos. Miren nuestro país, tan polarizado, con tantas rabias y resentimientos, rencores, traición y demás. Porque es el diario vivir en muchas familias, ¿no? Todo esto a veces nace desde el núcleo familiar. Creo que el Señor nos llama a algo diferente. Y si usted vino en este día es porque el Señor quiere que usted sea un agente de unidad, de bendición en su casa, con su familia, en su país, en este país que amamos. Así de que queremos darle la bienvenida, que ustedes puedan ser a partir de ahora hijos de Dios. La Biblia dice que los que le recibieron en el corazón, Él les dio la autoridad de ser llamados hijos. Y yo quiero guiarles en una oración y que a partir de ahora podamos recibir a Jesús en el corazón. ¿Le parece? Amén. Ponga su mano derecha en el corazón. Diga: Señor Jesús, yo sé que he fallado. Como Absalón, tal vez he traicionado, he mentido, tal vez he sido desleal contigo, con muchos. Tal vez he fallado, he pecado, Señor. Hoy reconozco que te necesito. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Sé el Rey de mi vida a partir de ahora. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Quiero conocerte, quiero caminar contigo, quiero aprender esta vida de verdad que tú quieres enseñarme. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia le da la bienvenida. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos. Queridos, aquí está William, Didier, que quieren tomar 2 minutos de su tiempo. Las personas que les invitaron les van a esperar, pero sigan por favor acá, queremos compartir algo especial con ustedes. Bienvenidos, siga por acá. Bueno, no me vaya a decir la otra semana: ay, pastora, yo era Absalón. No. En esta iglesia ni Jezabeles ni Absalones. Estamos es como por aprender, ¿cierto? Por identificar esos espíritus y quebrantarlos. Amén. Los hombres, ¿cómo les fue en la reunión el jueves? Bueno, Sandro, ¿usted sabe que Sandro no me ha querido contar de qué habló? ¿Cómo se llamaba el mensaje? Hombre, de verdad. Bueno, lo importante es practicar, ¿no? Estamos hablando de la obediencia, así de que, queridos, ¿y las mujeres listas para convención? Nos espera una semana muy bendecida. Les amamos, una feliz resto de tarde, una semana muy victoriosa. Dios les bendiga.